actividad integradora a mi perfil de estudiante de bachillerato en línea. El estudio de bachillerato en línea representa retos para cada estudiante, así como los motivos individuales para cursarlo. Para identificar las metas individuales es necesario realizar una reflexión en los diferentes ámbitos de nuestra vida, de tal forma que entre las metas personales puede ser el ser mejor persona, ser feliz, encontrar una pareja. En lo laboral, las metas pueden ser obtener un ascenso, un mejor cargo, desarrollar un proyecto productivo, entre otros. En lo profesional, lograr una carrera universitaria, tener comprensión de un área de estudio en específico para aplicar los conocimientos en el contexto real, buscar una beca para continuar nuestros estudios de posgrado, etc. También existen metas colectivas o de grupos como la familia, la comunidad, el país o el mundo. Al tomar una decisión es importante haber evaluado muy bien las consecuencias, las ventajas y las desventajas de dos o más alternativas antes de escoger la opción que se considera para darnos el mejor resultado. ¿Qué producto entregarás? ¿Un documento de Word o la actividad Mi perfil del estudiante? ¿Qué haces? Se descarga el formato Mi perfil de estudiante de bachillerato en línea. Se reflexiona y llena las celdas con la información que se te solicita sobre los ámbitos que conforman tu vida. Finalmente, elabora un texto no mayor a media cuartilla en la que des respuesta a las preguntas que se te plantean y se guarda en tu equipo de cómputo el documento con la siguiente nomenclatura: apellidos, nombre, módulo 2, mi perfil de estudiante. Y subimos el archivo. Al descargar nuestro archivo, actividad integradora, mi perfil de estudiante de bachillerato en línea, colocamos el nombre de autor, nuestro nombre, y llenamos el siguiente cuadro con la información que se nos solicita. Actualmente, quién soy, qué hago y qué tengo. En lo personal, esto es un ejemplo. Soy Alberto, estudio actualmente la prepa en línea CEP. En lo emocional, tengo la facilidad para hacer amistad con otras personas. En lo familiar, tengo 2 hijos. En lo profesional, soy auxiliar contable o estudio mi preparatoria. A lo mejor algunos ustedes ya se desempeñan, ya tienen una profesión, un área técnica en la que se están desarrollando. En el futuro, ¿quién quiero ser? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero tener? En lo personal, tener metas, planes, proyectos. En lo emocional, seguir teniendo la facilidad para hacer amistad con los demás, casarme. En lo profesional, terminar mi preparatoria y estudiar una licenciatura. ¿Qué necesito para lo que puedo llegar a tener? Ser constante en mis metas, en mis proyectos. En lo emocional, ser tolerante y respetuoso. En lo familiar, dar una mejor condición de vida a mi familia. En lo profesional, seguir mis estudios. ¿Cómo me visualizo al terminar mi bachillerato? Estudiando tal vez una licenciatura en línea. En lo emocional, empático y considerado con los demás. En lo familiar, tener una familia consolidada. Y en lo profesional, un mejor trabajo o un ascenso. Esto es un ejemplo. Nos dice: a partir de la información de tu tabla, redacta un texto de media cuartilla en la que dé respuesta a las siguientes preguntas. ¿Qué aspectos de mi vida personal y de mi aprendizaje mejoran al ser un estudiante de bachillerato en línea? ¿Alguna sugerencia? Yo sé que tienen ustedes algo que nos desean compartir. Tengo la oportunidad de continuar mis estudios y puedo tener una visión de mi futuro con un mejor trabajo o un ascenso. Al estudiar mi bachillerato en línea, me permitirá lograr mis metas personales. ¿Por qué? El realizar mis estudios en línea me da facilidad de continuar mis estudios de preparatoria y continuar con mis actividades laborales y familiares. Estos son algunos ejemplos que nos pueden dar la idea de cómo realizar nuestra actividad.
actividad integradora, diagnóstico de la lectura y técnicas de estudio. La comprensión lectora es un proceso complejo que se desarrolla cuando interactuamos con un texto. Una persona comprende un texto cuando es capaz de identificar el significado, generar hipótesis, relacionar el contenido con conocimientos previos o experiencias. Para emprender en medios virtuales, la lectura y la escritura se convierten en elementos fundamentales para el estudio, compartir conocimientos, comunicar y conocer ideas de otros, entre otras funciones. Conocer las características de un lector novato y un experto nos permite identificar los aspectos a desarrollar para avanzar en esta actividad tan importante para continuar aprendiendo durante toda la vida. ¿Qué producto entregarás? Documento Word, diagnóstico de la lectura y técnica de estudio. ¿Qué hacer? Se descarga el formato diagnóstico de lectura y técnica de estudio. Así como la lectura es un elemento relevante para el estudio, durante nuestra trayectoria escolar vamos a incorporar técnicas personales para estudiar, identificación de ideas importantes, tomamos notas y apuntes, elaboramos resúmenes y cuadros sinópticos, etc. Sin embargo, existen algunas otras técnicas de estudio que también pueden ser útiles en nuestro proceso educativo. Lee el documento Cómo mejorar el aprendizaje, 10 técnicas de estudio, en el que podrás encontrar información de algunas otras técnicas de estudio. Para ver el documento ingresa a la siguiente liga. Abrimos la liga y leemos las 10 técnicas de estudio para mejorar el aprendizaje. Subrayar, técnica de realizar tus propios apuntes, técnica mapas mentales, técnica de estudio fichas de estudio, ejercicios, casos prácticos, tests, organizar el estudio, dibujos, entre otros. A partir de la información que tienes sobre las técnicas de estudio, inserta una tabla con 4 columnas y 11 filas. Actividad integrada 2, diagnóstico de lectura y técnica de estudio. Nombre del estudiante, colocamos nuestro nombre. Con la siguiente actividad podrás identificar cuáles de las características que posee un lector novato y un experto te permitirán conocer los elementos que es importante reforzar y que te serán de gran ayuda para el aprendizaje durante toda la vida. Lee cada una de las oraciones que se muestran en la tabla y marca con una viñeta, con una paloma, aquellas con las que te identifiques. Reconoce que la lectura es un encuentro entre las informaciones contenidos de texto y las informaciones contenidas del lector. Lector experto. Lector novato. Accede solo a un nivel superficial de la lectura y reconoce lo explícito del texto. Se detiene en cada palabra o frase, trata de comprender de manera aislada el contexto de la lectura. Seleccionamos y para buscar un adecuado tamaño podemos elegir, como observan, nuevamente no aplica saberes y experiencias previas a la lectura, viñeta, nos da algunas opciones. Y también leemos y aquellas con las que nos identificamos colocamos viñeta. De acuerdo con las características que identificaste a ti como lector, que requieres para ser un lector experto y por qué es tan importante lograrlo. A partir de la información que tienes sobre las
técnica de estudio, inserta una tabla de 4 columnas y 11 filas en la que incluyas 10 técnicas de estudios. Si has utilizado la técnica mencionada, un caso o ejemplo en la que hayas utilizado. Si no la has utilizado, menciona por qué no lo has hecho, cómo te ayudaría cada una de las técnicas para tus estudios de prepa en línea SEP y agrega viñetas de diferente tipo a cada tipo de técnica. Ejemplo, esta es la tabla. Para insertar aquí en nuestra tabla 4 columnas, elegimos aquí nos dice que son 10. Si queremos aumentar columnas o filas, nos colocamos afuera y vamos aumentando. Yo ya realicé mi cuadro, técnicas de estudio, ejemplo o caso en la que no se utilizó o utilicé, por qué no lo he utilizado, cómo me ayudaría para mis estudios en prepa en línea SEP. Primero colocamos la técnica. Subrayar. En inicio, viñeta. Yo elegí el lápiz. Y de esta manera así vamos colocando nuestra técnica y la viñeta. Para buscar más viñetas, encontrar más viñetas, en definir nueva viñeta, como se observa, símbolo, y como podrán ver tenemos más opciones. Elegimos la que necesitamos. Ejemplo, y aceptamos. Y por favor no olvides participar en foros. Foro de clase, planeación de estrategias de audio, planeación estratégica de estudio. El facilitador será quien modere y evalúe este foro, que inicia con la pregunta detonadora que encontrarás más adelante. ¿Qué hacer? Antes de participar en foro, elabora un calendario de actividades en Word en donde realices una planeación de estrategias de estudio para el módulo 2. Incorpora los siguientes elementos. Identifica los 4 semanas, incluye en cada semana las actividades correspondientes, actividades integradoras, lecturas de contenidos, foros y proyecto integrador. Define las estrategias que llevarás a cabo para cada actividad, incluye tiempos de estudio, técnicas, necesidades de información y recursos, por ejemplo. Y guardamos la planeación con la nomenclatura, apellidos, nombre, módulo 2, planeación estratégica de estudio. Comparte tu documento Word en el foro y da respuesta a las siguientes preguntas detonadoras. ¿Qué elementos, recursos, actividades diarias, tiempos, días, estilos de aprendizaje, etcétera tomaste en cuenta para la elaboración de tu planeación estrategia de estudio? ¿Qué ventajas te da el realizar una planeación de estrategias de estudio? Menciona una ventaja para tus estudios y ventaja para tu vida personal. Foro de clase, ventajas y desventajas de estudiar en línea. Los integrantes del equipo 1 son responsables de moderar este foro de debate, lo que significa que deben organizar y coordinar las participaciones de sus compañeros, es decir, deberán motivar su participación
propiciar que la discusión se realice desde diferentes puntos de vista, sin divagar entre otras cuestiones. Además, asegurar que las aportaciones se realicen de manera respetuosa y se llegue a una conclusión. En la educación en línea es básico que los estudiantes autorregulen su aprendizaje, ya que serán ellos los responsables de llevarlos a cabo en la educación tradicional. El maestro es el encargado de regular la enseñanza y aprendizaje. Ahora en Prepa Línea CEP, el estudiante se encarga de monitorearse a sí mismo y autoevaluarse. Antes de participar en el foro, realizan lo siguiente. En la siguiente tabla se encuentra un listado de las características que debe tener un estudiante de bachillerato en línea. Copia la tabla en una hoja Word y marca con una X cuál de las características consideras que tienes y cuáles consideras que necesitas trabajar. Características del estudiante de bachillerato en línea: lo tengo, necesito trabajar en ello. Autorregulación del aprendizaje, responsabilidad, motivación, autodisciplina, disposición y estrategias metacognitivas. Estrategias de administración de recursos, tiempo y espacio, confianza en sí mismo, creencias de autoeficiencia, autocontrol y autoevaluación. Investiga en internet las ventajas y desventajas del estudio en línea y revisa y selecciona 6 de ellas con las que te identifiques. A partir de la información que investigaste y de las características que identificaste que posees del estudiante en línea, responde a la siguiente pregunta. Menciona 3 ventajas y 3 desventajas de estudiar en línea y explica cómo el desarrollo de las características del estudiante de bachillerato en línea pueden favorecer tus estudios. Integrantes del equipo moderador. Profundidad sobre el tema de la pregunta que se plantea. Motivan a sus compañeros del grupo para participar, incluso aquellos que se ausentan en el foro. Orienta las aportaciones de sus compañeros para mantenerse dentro del tema del foro. Crean una atmósfera cálida y de apoyo. Ingresan diariamente al foro para no perder el hilo de la discusión. Enfatiza en los comentarios que permiten llegar a una conclusión sobre el diálogo. Compañeros de los otros equipos participan al menos 3 veces cada uno de sus comentarios con un máximo de 5 líneas. Una de sus participaciones debe responder de manera clara y concisa al planteamiento que se realiza en la pregunta del foro, y al menos otros deben de ser réplicas a los comentarios que hayan realizado sus compañeros. Lee los comentarios de sus compañeros para que no se repitan los puntos ya tratados y el conocimiento generado sea mayor valor. Por favor, compañeros, en sus participaciones no olvidemos el respeto que debemos tener entre nosotros. Gracias, compañeros, y bienvenidos.